Hola y bienvenidos a este nuevo video de matemática. En este video vamos a abarcar la unidad de trigonometría. Bueno, para empezar vamos a arrancar repasando qué eran las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son valores que describen la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Habíamos visto nosotros tres razones trigonométricas: el seno, el coseno y la tangente. Las definiciones de las tres razones eran las siguientes. El seno de un ángulo cualquiera era igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero, ¿qué son el cateto opuesto y el cateto adyacente? Bueno, el cateto opuesto de un ángulo es el cateto que se encuentra enfrentado a ese ángulo. Por ejemplo, para este ángulo, su cateto opuesto es este de acá, porque están enfrentados. Mientras que el cateto adyacente es el cateto que está al lado del ángulo. El cateto adyacente de este ángulo es este de acá. De la misma manera, para este ángulo, el cateto adyacente de este ángulo es este de acá abajo, porque es el que tiene al lado suyo. Y el cateto opuesto de este ángulo es este, porque es el que tiene enfrentado. Bueno, la hipotenusa era el lado más grande del triángulo rectángulo y el lado que está en diagonal. Es bastante evidente cuál es. También había operaciones inversas para estas razones trigonométricas, que son las arcofunciones. En la calculadora las funciones aparecen como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Si miran bien, se pueden hacer estas operaciones en calculadora apretando Shift y la respectiva razón trigonométrica a la que le quieren hacer arcofunción. El seno a la menos 1 es Shift seno y listo. Eso es así como se pone en la calculadora. ¿Para qué nos sirven las arcofunciones? Bueno, para sacar ángulos ya conociendo alguna de las otras razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo sé que el seno de 30 grados es igual a 0,5, que a su vez este 0,5 va a ser igual eh, a la, ¿cómo se decía? Al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa del ángulo 30. Bueno, entonces, espera, ¿en qué diapositiva estaba? Ah, en esta. Entonces, cuando yo haga el seno a la menos 1 de, de 0,5, me va a quedar que es igual a 30 grados. Entonces, si yo no hubiera conocido el valor del ángulo alfa, lo podría haber sacado haciendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa y después haciéndole el arco seno o seno a la menos 1 a ese número. Bien, ya habiendo visto esto, pasamos a un nuevo contenido que no habíamos visto, que eran las tres razones trigonométricas faltantes. Aparte del seno, uy, acá dice secante, ¿no? Espera, dice el... Ah, no, no, nada. Aparte del seno, coseno y tangente, tenemos otras razones que son la secante, la cosecante y la cotangente. La definición de la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La definición de cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y la definición de cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si nos damos cuenta, las definiciones de estas nuevas razones trigonométricas son iguales que la de las razones trigonométricas viejas, pero al revés. Por ejemplo, la definición de la secante, hipotenusa sobre cateto opuesto, es el inverso de la definición del coseno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es lo mismo, nada más que dada vuelta a la fracción. ¿Y de qué nos sirve saber esto? Bueno, pues que entonces, si son el inverso de las otras razones trigonométricas, se pueden calcular haciendo, por ejemplo, en el caso de la secante, 1 dividido el coseno. O sea, la secante es igual a
esto. Así que si bien estas tres razones trigonométricas no aparecen en la calculadora, se pueden obtener simplemente dividiendo 1 por alguna de las otras razones trigonométricas. En el caso de la secante, el coseno. En el caso de la cosecante, su inverso es el seno. Y en el caso de la cotangente, su inverso es la tangente. Bien, ahora pasemos a una cosa que, bueno, también es un repaso, que es despejar lados a partir de un seno. Por ejemplo, yo tengo acá el ángulo A, que vale 30 grados. Pues entonces, listo, hago en la calculadora seno de 30 grados, pues sé que el seno de 30 grados va a valer, va a ser igual al cateto sobre la hipotenusa. A mí sé que el seno de 30 grados es 0,5. Listo. Lo acabo de calcular en calculadora. Y acá nos dan que la hipotenusa vale 10. Así que me queda que 0,5 es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, sobre 10. Entonces es tan sencillo obtener el cateto opuesto como simplemente pasar multiplicando el 10 y listo. Entonces ya sé 0,5 por 10 es 5. Así que el cateto opuesto vale 5 en este caso. Es algo que ya habíamos visto y por eso lo paso así muy por encima. Ahora nos toca ver varios conceptos que, si bien no son centrales ni del todo nuevos, sí que nos sirven para muchos ejercicios y y están muchas veces mencionados. El primero de todos es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. ¿Qué son estos ángulos? Bueno, imaginemos que nosotros planteamos una diagonal desde el piso hasta algún otro punto. En este caso, desde un teodolito que está sobre una colina hasta el suelo, la base de la colina. Pues acá es normal que se nos mencione el ángulo de depresión o el ángulo de elevación. ¿Qué son estos ángulos? El ángulo de depresión es el ángulo que se forma entre la diagonal y la horizontal de arriba. Acá ven en el gráfico que si nosotros planteamos una línea horizontal por encima de la diagonal, pues el ángulo que está inscripto entre esa línea imaginaria y nuestra diagonal es el ángulo de depresión. Y el ángulo de elevación vendría siendo lo mismo, pero en lugar de estar inscripto entre la diagonal y la horizontal de arriba, está inscripto entre la diagonal y la horizontal de abajo. Acá, si bien no se ve, hay una línea horizontal, que es en la base de la colina, básicamente. Y bueno, este ángulo de elevación y este ángulo de depresión tienen la particularidad de que son iguales. O sea que realmente, si bien se lo llama de manera distinta, porque bueno, uno está trazado desde arriba y el otro desde abajo, en realidad ambos tienen el mismo valor. Así que bueno, si uno sabe que este ángulo tiene un cierto valor, por ejemplo 50 grados, sabe que este ángulo de acá tiene el mismo valor también, 50 grados. Ahora vamos a ver lo que son ángulos complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios son un par de ángulos, cualquier par de ángulos, que sume 90 grados. Por ejemplo, el 30 grados y 60 grados son ángulos complementarios porque 30 más 60 es igual a 90. Listo, muy sencillo. Y después tenemos los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son un par de ángulos, pero que en lugar de sumar 90 suman 180. 135 grados y 45 grados son ángulos suplementarios porque 135 más 45 suma 180. Ahora otra cosa, que son reglas sobre los ángulos internos de cualquier triángulo. La primera regla, que la vamos a usar bastante, es que la suma de los tres ángulos
de cualquier triángulo, sin importar que sea obtusángulo, rectángulo, isósceles, lo que sea, va a dar siempre 180 grados. Por ejemplo, nosotros tenemos este ángulo que tiene 34 grados, 84 grados y 62 grados. Si lo sumamos en calculadora, nos da 180. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para lo que nos sirve es para obtener eh, un ángulo si es que no conocemos los tres ángulos. Por ejemplo, imaginemos este caso en el que no sabemos que este ángulo vale 62. Pues lo que podemos hacer es, al 180, restarle 118 grados y nos va a dar el ángulo restante. ¿Por qué? Porque si los tres ángulos tienen que restar, tienen que sumar 180, pues lo que le falte a la suma de estos dos ángulos para llegar a 180 es el ángulo faltante. Y también hay otra regla que, bueno, deriva un poco de esta, que es que para cualquier triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos que tiene suman 90 grados. Sirven para lo mismo que el otro caso. Si solo tenemos un ángulo agudo de los dos, sabemos que el valor del otro ángulo agudo va a ser lo que le falta 90 para llegar a, digo, lo que falte al ángulo que tenemos para llegar a 90. Por ejemplo, acá 90 grados menos 35 nos da 55. Listo. Y ahora vamos a ver un concepto que es muy concreto, pero que se menciona en más de un ejercicio. En los ejercicios de los teodolitos o de la altura de un objeto se suele mencionar, que es cuando tenemos un triángulo rectángulo, en este caso este de acá, dividido en dos. O sea, yo tengo acá un triángulo rectángulo que tiene eh, acá una hipotenusa y acá otra. Entonces al final se nos terminan formando dos triángulos. Este de acá, de estos tres lados, y este de acá, de estos tres lados. En esta situación tenemos que saber que se nos cumplen en ciertas cosas para los ángulos. Primero de todo, como entre este triángulo de acá y este triángulo de acá hay un cateto que es totalmente plano, sabemos que este ángulo, o sea, el ángulo que hay acá es totalmente llano, o sea, vale 180 grados. Entonces, si todo este ángulo de acá vale 180 grados, es obvio que tanto el ángulo alfa, que le corresponde al triángulo de la izquierda, y el triángulo beta, que le corresponde al triángulo de la derecha, deben sumar 180 entre ellos dos. O sea, entonces si tuviera un caso en el cual alfa vale 60 grados, sí o sí beta en esta situación tendría que valer 120 grados, el ángulo suplementario, porque entre estos dos tiene que dar 180, claramente. Y la segunda regla es que, como este triángulo de acá es un rectángulo, sé que este ángulo agudo es complementario a este otro. Así que listo, el ángulo complementario de 60 es 30. Entonces, bueno, estas dos reglas de acá nos sirven para obtener dos ángulos, o sea, cualquiera de estos dos ángulos teniendo este ángulo. Bueno, e incluso si nosotros tuviéramos este ángulo, podríamos sacar este y de acá este. Bueno, bien. Es nada más para que lo sepan en los ejercicios estos de los teodolitos. Porque sí, esto es un teodolito. El teodolito es un telescopio que está encima de un trípode que sirve para medir ángulos a simple vista. Bueno, en realidad generalmente con un transportador, pero no importa. Ahora estos conceptos que están acá, los voy a pasar muy por encima. De hecho, ni siquiera los voy a mencionar. Y es que son algunos conceptos de geometría que aparecen en algunos ejercicios em, concretos y aleatorios, que son
El área de un triángulo, hay ejercicios donde, bueno, un ejercicio donde te pedían cuánto vale el área de un triángulo. Pues bueno, vale la base del triángulo por la altura del triángulo dividido 2. Después, el perímetro, tanto de un triángulo como de cualquier otra figura, es igual a la suma de todos sus lados. El área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Y bueno, acá el teorema de Pitágoras. Mm, Todas estas cuatro cosas aparecen en algunos ejercicios random y las digo por las dudas, aunque no creo que sean necesarias. Ahora vamos a pasar con lo que creo que más me interesa de estos conceptos random, eh, que es la resolución de un ejercicio que muchos no entendieron para nada. Es concretamente el ejercicio 13D dentro del apunte, en el cual se pedía obtener varios valores de una pirámide cuya base era cuadrada y sus caras eran triángulos isósceles. Lo que se te pedía obtener era la altura de la pirámide, la altura de cada una de las caras, la longitud de las aristas, el ángulo que se forma entre las aristas y la base del triángulo y el ángulo superior de cada cara. Muchos no supieron cómo plantear esto, así que lo que voy a mostrar acá es el planteamiento. O sea, realmente la resolución no, pero sí que cómo empezar planteándolo. Bueno, y es que para resolver este ejercicio tenemos que plantear dos triángulos rectángulos. Los respectivos triángulos rectángulos son estos. Uno, en el cual la hipotenusa es una arista de la pirámide, la mitad de la base, y el cateto mayor es la altura de una de las caras. Acá tengo ilustrado el triángulo verde. Y después el otro triángulo que había que plantear era uno cuya hipotenusa era la altura de las caras, cuyo cateto mayor era la altura de la pirámide y cuyo cateto menor era la mitad del lado de la base. Acá pueden ver dibujados los triángulos rectángulos y podemos ver que hay una gran relación entre ambos triángulos. ¿Por qué? Eh, Porque el cateto mayor de el triángulo verde es la altura de la cara, mientras que la hipotenusa, o sea, y la hipotenusa del triángulo rojo también es la altura de la cara. Y por otro lado, tenemos que la base de ambos triángulos es la mitad de la base de la pirámide. Entonces, bueno, como comparten lados, nosotros podemos ir estableciendo eh, la relación entre estos dos triángulos e ir sacando los valores que se nos piden en, en el ejercicio. Estos valores los vamos a ir sacando haciendo uso de las razones trigonométricas como lo hemos hecho siempre. O sea, ves el seno de un ángulo concreto y con ese seno sacas el valor del ángulo. Bueno, eso ya lo doy por entendido, pero sí que acá lo que quería dar es eh, qué triángulos teníamos que plantear para resolver este ejercicio. Y bueno, nada más eso. Ahora sí vamos a ir con los contenidos realmente importantes y realmente fuertes de esta unidad. El primero de todos esos contenidos es el teorema del seno. El teorema del seno tiene como postulado el siguiente, y es que un lado o sea, cada lado de un triángulo es proporcional al seno del ángulo opuesto a ese lado. Esto, ¿qué nos quiere decir? Que o sea, que si yo hago un lado dividido el seno de su ángulo opuesto, ese valor va a ser igual a otro lado dividido el seno de su ángulo opuesto.
Y así con el tercer lado también. Acá directamente podemos ver en fórmula cómo está expresado. Y bueno, aclaro que el ángulo opuesto de un lado es el ángulo que está enfrentado y que no está tocando ese lado. Vemos que el lado A está tocando el ángulo beta y el ángulo gamma, pero no el ángulo alfa. Entonces el ángulo alfa es su ángulo opuesto. Esta fórmula nos va a servir para obtener tanto ángulos como lados que no conocemos de cualquier triángulo. ¿Y por qué utilizaríamos este teorema en lugar de hacer uso de las razones trigonométricas como hicimos siempre? Porque este teorema no solo sirve para triángulos rectángulos, sino que sirve para todos los triángulos. Las razones trigonométricas solamente se cumplen en triángulos rectángulos, así que nos limitan bastante. Acá, para que cambie acá. Listo. Acá vamos a empezar viendo, perdón, saco estas cosas. Uy. Ahora sí. Acá vamos a ver una primera aplicación del teorema del seno. Lo vamos a usar para sacar el valor del lado C. Imaginemos que nosotros conocemos el lado B, el ángulo beta, que es su ángulo opuesto, y el ángulo 20, que es el opuesto del lado C. Entonces, yo ya sé que 25, que es el lado B, dividido el seno de 120, que es el seno de su ángulo opuesto, va a ser igual al lado C dividido el seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo 20. Así que listo, acá ya nos queda una ecuación muy sencilla donde lo único que hay que hacer para despejar C es pasar el seno de 20 multiplicando. Así que hacemos 25 por el seno de 20, porque pasa multiplicando, y lo dividimos por el seno de 120. Así que nos queda que el valor de C es 9,87. Después nuestra segunda aplicación va a ser para obtener ángulos. En este caso también tengo el lado B y su ángulo opuesto como dato, pero en este caso tengo al lado A como dato. Entonces lo que voy a querer sacar es el seno de alfa, que es el ángulo opuesto de A. Así que listo, planteamos la ecuación. 25 sobre el seno de 120 es igual a el lado A, que es 18,56, dividido el seno de alfa, que es su ángulo opuesto. Es que listo, hacemos el despeje, pasamos multiplicando el seno de 120, pasamos dividiendo 25 y pasamos multiplicando el seno de alfa. Así que ya con esto vamos a poder despejar el seno de alfa. Despejar, bueno, y calcular. Entonces, hacemos ese cálculo y nos queda que el seno de alfa es 0,64. Pero es muy importante saber que lo que estamos buscando es alfa, no el seno de alfa. Así que una vez tenemos el seno de alfa, hacemos el arcoseno del seno de alfa. Y ahí nos queda que el valor de alfa es 40 grados. Y ahora vamos a ver otra situación que es medio complicada. En muchos casos, bueno, acá ya tenía unas cosas anotadas. Finjan que no vieron nada. De hecho, antes también me puse a borrar cosas y ni dije por qué. Es básicamente porque yo esto ya lo tenía hecho. eh, Se me olvidó deshacerlo. Y bueno, la situación que tenemos acá es una en la que queremos, perdón, esto tenía que ponerlo beta, en la que queremos sacar el ángulo beta. Así que bueno, hacemos el planteamiento de antes. En este caso tenemos 9,87 dividido el seno de su ángulo opuesto, que es 20. Y tenemos, che, acá está todo mal. No sé por qué está así. Y tenemos que esto es igual a 25 dividido el seno de beta. Así que nosotros nos ponemos a sacar el valor del seno de beta. Hacemos 25 por el seno de 20
y lo dividimos por 9,87. Y una vez ya tenemos el valor del seno de beta, que es 0,866, hacemos el arcoseno de ese valor. Así que nos quedaría que beta vale 60 grados. Pero acá, si se dan cuenta, nosotros habíamos visto en los otros ejercicios, porque este triángulo es el mismo en todos los ejercicios. O sea, estos tres triángulos son el mismo. Habíamos visto que el valor de beta no era 60, era 120. Y en realidad, acá si bien nos dio en 60 grados, no es porque nosotros hayamos hecho mal el procedimiento, sino porque resulta ser que el teorema del seno puede dar dos resultados en el caso de los ángulos. Los lados siempre te van a dar bien, pero resulta ser que cuando vos usas teorema del seno te puede dar el ángulo correcto, o sea, el que realmente es, o te puede dar em, el ángulo suplementario del ángulo correcto. Si se dan cuenta, el valor que me dio ahora 60 es el ángulo suplementario de 120. Entonces, bueno, eso es una problemática que se nos va a presentar en los casos en los que no conozcamos el ángulo más grande, porque el ángulo más grande con teorema del seno nos va a dar mal. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta que nos está dando un valor equivocado? Que beta, por ejemplo, en este caso, nos tendría que dar 120 y nos está dando 60. Bueno, eso en parte lo podemos saber con la propia definición del teorema del seno. Y es que se supone que el ángulo que está enfrentado al lado más grande es también el ángulo más grande. Porque tanto el lado, o sea, porque el lado que está enfrentado a este ángulo es proporcional al seno de este ángulo. Es medio intrincado, pero básicamente nos dice, si 25 es el lado más grande, beta es el ángulo más grande por el hecho de estar enfrentado a 25. Y nosotros sabemos, si conociéramos el valor de A, podemos ver em, que este lado es el más grande. Entonces este ángulo beta no nos tiene que quedar también como el ángulo más grande. Si este ángulo quedara como 60, alfa nos quedaría como 100, porque tiene que llegar a 180 la suma de los tres ángulos. Y vemos que esto no se puede dar, porque el ángulo más grande no está enfrentado con el lado más grande en esta situación. Así que esta situación claramente es surreal, no se puede dar. Entonces eso nos quedaría que en realidad este ángulo no daba 60, daba 120, porque el lado este es el más grande. Y realmente el valor de este ángulo es 40. Es una situación medio confusa y que hay que prestarle atención. Si se puede tratar de primero sacar el ángulo más pequeño y después el ángulo que sea más grande, es más conveniente para evitar esta situación y no termina poniendo cualquier cosa. También hay casos donde te puedes dar cuenta, más allá de, o sea, si no sabes un lado, lo que puedes hacer es, ¿cómo lo explico? Si vos ponele te faltan dos ángulos, lo que podés hacer es tratar de calcular con el teorema del seno ambos ángulos. Si te queda que los dos ángulos que calculaste, ponele que vos haces con teorema del seno esto y te da 60 y 40 grados. Si vos sumas 40 más 60 más 20, te da que da 120. Entonces, claramente, como no da 180 la suma de los tres ángulos, te das cuenta que uno de estos ángulos está mal. Y bueno, ahí ya tenés que darte cuenta cuál es el que está mal. Eh, Así que sí, es mejor calcular todo lo... O sea, si no conoces dos ángulos, calcula los dos con teorema del seno para ver si alguno de los dos ángulos era obtuso. Bien,
Dejando de lado esta confusa situación, vamos a pasar al otro gran contenido de esta unidad, el teorema del coseno. El teorema del coseno o sea, el postulado del teorema del coseno es básicamente esta fórmula, que nos dice que el cuadrado de un lado de un triángulo es igual al cuadrado de otro de los lados más el cuadrado más el cuadrado del otro lado menos 2 por uno de los lados que conoces, por el otro lado que conoces, por el coseno del ángulo que está enfrentado al lado que no conoces. Tal y como lo dije verbalmente, es re confuso, la verdad. Pero bueno, acá lo pueden ver con el triángulo visualmente, como este ángulo alfa es el opuesto del lado A, que es el lado que no conocemos, y bueno, después el lado C y el lado B son estos. Siempre el ángulo este va a estar inscripto entre el lado B y C, que son justamente los que se supone ya conocemos. ¿En qué casos es conveniente usar el teorema del coseno? Cuando hay dos lados y el ángulo que está comprendido entre ellos dos. O cuando tenemos los tres lados. En las otras situaciones es posible utilizar el teorema del seno. Bueno, menos en otra. O sea, hay una tercera situación acá donde es conveniente usar teorema del coseno, pero el profe dijo que no la iba a incluir en la prueba porque requiere utilizar Bhaskara y nada, y no tiene nada que ver Bhaskara con esta unidad, así que vamos a fingir que esa tercera situación no existe. Pero bueno, más allá de esa tercera situación extraña, vamos a ver cómo sirve el teorema del coseno para resolver estas dos situaciones de acá. Primera situación, tenemos el valor de dos lados y el ángulo que está comprendido entre ellos dos. Bueno, en esta situación planteamos toda la fórmula, este sería el planteamiento, y bueno, se resuelve la fórmula. Ya elevamos al cuadrado los números que correspondan, hacemos las multiplicaciones, calculamos el coseno de 30, después hacemos esta multiplicación, hacemos esta suma y nos queda así y así, hacemos la resta y una vez ya hicimos la resta, hacemos la raíz cuadrada. Entonces me queda al final que A es 14,43. Aunque creo que, claro, no. Nosotros habíamos concluido que el ángulo alfa era 40. Sí, creo que es un cambio que hice. Porque sí, bueno, esto originalmente iba a ser distinto. Así que acá no sería 0,86, que es el coseno de 30, sino que sería 0,76, que es el coseno de 40. Así que bueno, esto nos daría distinto. Nos quedaría que esto es 548,87. Nos quedaría que esto es 8. Estoy haciendo acá los cálculos, perdón por este momento incómodo, pero la verdad que tuve unos inconvenientes antes. Y por último nos queda que la raíz de esto es 16,86. Así que listo. Ahora que ya vimos el uso del teorema del coseno para sacar lados, vamos a pasar al uso del teorema del coseno para sacar ángulos. Este era el segundo caso en el que usamos el teorema del coseno, que era cuando teníamos el valor de los tres lados, pero el de ningún ángulo. En este caso vamos a volver a plantear la ecuación del teorema del coseno, nada más que en lugar de poner como incógnita uno de los lados, porque conocemos los tres, vamos a poner como incógnita el ángulo del coseno. Recordemos, muy importante, el ángulo que pongamos como incógnita tiene que ser el opuesto al lado que pongamos al cuadrado a la izquierda de la ecuación. Una vez tengamos esto, bueno, primero de todo vamos a empezar a
resolver todos los cuadrados, las multiplicaciones y lo que sea. Acá hicimos todos los cuadrados, todo esto hecho con calculadora. Multiplicamos el 2, el 14,43 y el 25 y nos dio 721,5. Después sumamos el 208 con el 625. Y ahora empezamos a despejar. El 833 lo pasamos restando. Y después de eso, el menos 721 lo pasamos dividiendo. Así que ya tenemos despejado el coseno de alfa. Una vez tenemos despejado el coseno, hacemos toda la resta y la división. Y nos queda, en este caso, 0,76. Hago una aclaración y es que en realidad redondeé mucho durante todo el proceso, así que en realidad el valor que nos debería haber quedado es como 0,7608. Pero bueno, está redondeado muy a grosso modo. Y bueno, y una vez ya tenemos el coseno de alfa, hacemos el arcoseno o coseno a la -1 y listo, nos queda el ángulo, que en este caso es 40 grados. Insisto que en realidad el 40 grados está recontra redondeado. De hecho, creo que ni siquiera da 40, da como 41 grados porque, porque este número está redondeado de mala manera. Pero sí, la idea es esa. En cuanto no redondees así tantas veces, debería quedar el ángulo correcto. Así que realmente listo. Este sería todo el video. Sé que por ahí uno no termina con este video de sacarse todas las dudas. Hay algunos problemas que sí que siguen siendo complicados, incluso sabiendo todas estas cosas. Pero bueno, también es por eso que intenté abarcar varios conceptos que no eran de esta unidad propiamente dichos, porque quería más que todo que pudieran saber resolver los ejercicios concretos eh, que nos han estado dando y que, bueno, supongo nos darán los mismos o muy parecidos para la prueba.